Bueno, vamos a hablar realmente del portafolio, vamos a hablar de la escalera de productos en lo que es las mini amoladoras y amoladoras. Tenemos que nosotros, hay máquinas que son para metal e inox y metal, inox y mampostería. Aquí básicamente es donde el cliente al adquirir un producto automáticamente piensa que la herramienta le va a servir para distintos campos de aplicación en las cuales él espera que cumpla las expectativas o cubra las necesidades que el usuario quiere. Tenemos aquí en la escalera de productos 9 mini emuladoras y muchos de los usuarios ahí se confunden o los asesores están encargados en la potestad de que decir, ¿sabe qué? Esta herramienta le va a servir para esto y para esto. Primero nosotros tenemos herramientas profesionales que son dedicadas para trabajar 8 horas o en una extensión más prolongada de decir 10 horas, 12 horas, o hay personas que tienen proyectos, constructoras que ellos trabajan 24/7 como decimos, automáticamente ahí tenemos que saber asesorar al usuario y darle la herramienta que cubra las expectativas. Empezamos con las más básicas de nuestro portafolio de DeWalt, que es profesional. Tenemos la DW750, que la antecesora era la DW4010, que era de 750 watts. De ahí sucesivamente tenemos la 4020, la 4120 y la 4118. Primero vamos a hablar de este tipo de lote de producto porque aquí esta es una herramienta profesional para profesionales autónomos o profesionales que ya tienen en su taller 3, 4, 5, hay veces hasta 6 operadores y ahí nosotros debemos enmarcar qué herramienta es la más idónea para el usuario, ¿no? Siempre nosotros tenemos también que considerar en el portafolio o el asesor debe tener en su mente algo muy importante. El batiaje también nos da la pauta o el entendimiento de decir que en qué parte puede ir esta máquina. Es decir, tengo mi emuladora de 750 watts hasta 900 watts, ¿no es cierto? 950, que es la 4118. El watts me indica el forzamiento que yo voy a realizar. Imaginémonos, llega un cliente a comprar un producto, le hacemos las preguntas pertinentes de preguntarle cuántas horas va a trabajar, qué tipo de material, y él nos va a responder, yo trabajo en lo que es cortando metal, puliendo metal, nada más, no, nada más, soy solamente el operador, trabajo 7 horas, 8 horas diarias, todos los días. Es decir, ahí nosotros encaminamos al usuario de que pueda llevarse una de 750 watts, pero no vale tampoco creer lo que el cliente muchas veces nos da esa información, porque puede ser que nos esté ocultando algo. Es decir, puede ser que él trabaje más de 8 horas y todos los días, va a forzar la herramienta. Ahí nosotros siempre debemos tener un as debajo de la manga, como yo siempre digo. Dar un paso más avanzado, es decir, que el cliente básicamente él quiere para ese tipo de trabajo, pero yo voy a recomendarle una un poco más fuerte. Cosa que el cliente va a decir, ¿y por qué me recomienda la de 800 o la de 900 watts? Para que cubra o realice las expectativas que él desea con esa herramienta, que la herramienta sea para corto, mediano y a largo plazo en el son de trabajo y tenga la confiabilidad, tenga la productividad, tenga el rendimiento que debe esperarse de ese tipo de máquinas, básicamente, ¿no? Asimismo, ya tenemos la 4118, que esta es una mini amoladora diferente a las de acá, a la 4020, a la 4120, a la 750 o las que ya son heavy duty. ¿Por qué es diferente? Porque esta herramienta tiene un regulador de velocidad. Este tiene un arranque inicial de 3000 revoluciones y termina en lo que es 11.000. José, ¿qué puedo hacer con este tipo de máquinas en el momento de estar trabajando? Como tiene un regulador de velocidad, primero me sirve para ocasionalmente lijar madera, me sirve ocasionalmente para trabajar en lo que es pulido de un carro, me sirve también lo que es especialmente para trabajar en acero inoxidable, porque recordémonos que para trabajar en acero inoxidable, una máquina que sea eficientemente apta para el acero debe tener máxima 7500 revoluciones o 8000, no más. Por eso es muy, muy importante saber cuando vendamos el accesorio
para acero inoxidable, saberle enmarcar qué tipo de velocidad o qué tipo de rotación debe tener la mini amoladora o un taladro, ¿no? Tenemos que tener básicamente eso como parte principal cuando es en acero inoxidable. Después, para cortar metales me va a servir tranquilamente. Todo lo que es la mini moladora están especializadas para ese tipo de trabajo, pues lo que es cortar metales, ¿no? Aquí muchas veces el asesor tiene que también preguntar algo muy importante. Si el cliente nomás me manifiesta esto, que es para devastar y tronzar metales, su función, pero yo le puedo preguntar, señor, por si acaso usted va a tronzar lo que es cerámica, porcelanato, paredes. Muchas veces el cliente dice, ah, sí, de verdad me había olvidado, es media hora. Automáticamente, cuando dicen media hora, muchas veces no hacen el tiempo que ellos dicen, sino un poco más. Todas las mini moladoras que están aquí, que menciono en el primer plano, automáticamente me va a hacer algo muy importante que están direccionadas 100% para metalurgia. No puedo tal vez trabajar en lo que es concreto, paredes, cerámica, porcelanato, porque lo que pasa es que ese tipo de materiales son muy abrasivos. Recordemos, arena, cemento es abrasivo. Eso se incrusta en la máquina y lo que hago es reducir la vida útil de ella. Pero el maestro, por economía, dice él, no, me compré una DeWalt, me compré una Stanley, me compré una Craftsman, una Black Decker, y comienza a trabajar en ese tipo de materiales. No está preparada, no está diseñada porque al ingresar todo este tipo de material abrasivo, se queda incrustado en todo lo que es la parte interna y está girando en el entorno, pero no sale rápidamente expulsado. Cuando apagamos, desligamos la máquina, automáticamente esas partículas se incrustan donde va el carbón. Y donde está el carbón está el colector. Al momento de volver a hacer el encendido, hay muchas veces el falso contacto que se puede quemar el switch, que se puede quemar lo que es saltarse las celdas del colector y automáticamente se quema la masa. ¿Ya? Por ese motivo, siempre, si él trabaja así esporádicamente en lo que es cerámica o porcelanato, recomendarle encender la máquina en vacío y sopletearla con un compresor para que cuando la lleve a mantenimiento no tenga tantas impurezas. Pero si él va a decirme, yo trabajo, mire, 2 horas, 1 hora en lo que es cerámica concreto, ya ahí nosotros ingresamos a las herramientas que son heavy duty. La heavy duty significa que me va a enseñar o me va a dar una practicidad, una fiabilidad y un buen desempeño o rendimiento a la vez. Y esta herramienta sí está preparada para trabajar con ese tipo de materiales abrasivos. ¿Por qué motivo? Porque esta herramienta desde la 4212 en adelante, este producto automáticamente viene con doble ventilador, es decir, uno en la parte posterior y otro en la parte frontal. El momento de ingresar este tipo de partículas, el ventilador posterior rápidamente expulsa en su mayor cantidad, en un 80%, para que no queden residuos dentro de la máquina. Aquí ya esto de aquí, en lo que es la mini amoladora, como ya son heavy duty, son para trabajo más forzado, es decir, que trabaja ella 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Recomendamos nuestras mini amoladoras. Y ahí tenemos la DW, por ejemplo, 4314, 4315, que son de 1500 watts de potencia. Es decir, este usuario trabaja constantemente, muy prolongada, muy forzada en tipo de rendimiento que quiere tener él. Es decir, talleres metalúrgicos, como son industrias, constructoras, este tipo de proyectos, automáticamente le diseñamos o le asesoramos para ese tipo de trabajo en la cual la herramienta, aparte de que el usuario debe tener las normas de EPP, nosotros como empresa, como marca, brindamos en la máquina un beneficio que le brinda, que tiene un sistema de protección, performance, en el momento de decir que estamos trabajando, si se llega a trabar nuestra herramienta, automáticamente se desliga, se apaga. ¿Para qué? Para que el accesorio y la herramienta se proteja y también proteja al operador de cualquier accidente laboral. Cabe recalcar
que en las mini amoladoras no se debe de retirar la guarda de protección, porque ese es el 80% que cubre para que no haya accidente al operador. Ese es el beneficio que también le presenta. Viene con el mango. Muchos maestros trabajan sin el mango, sin la guarda. Automáticamente esto hace que ellas estén expuestas al 100% de accidente laboral. Aquí cabe recalcar algo muy importante, el accesorio. No solamente vendamos la máquina, sino que también vendamos el accesorio. El accesorio es algo muy importante, dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Si vamos a trabajar un trabajo muy profesional, muy industrial, debemos vender el accesorio adecuado para ese campo de aplicación, que tenga productividad, que tenga rendimiento y a la vez eso va a hacer que sea un costo-beneficio muy favorable al usuario. Cabe mencionar que no podemos instalar un disco de mayor capacidad de diámetro si son mini amoladoras. En este tipo de mini amoladoras máximo podremos llegar a 5 pulgadas o dependiendo de una herramienta que diga hasta 6 pulgadas. No puedo insertar un disco de 7 pulgadas, no puedo insertar un disco de 9 pulgadas para este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la voy a forzar. Voy a estar expuesto a accidentes laborales. Es decir, toda herramienta va con su diámetro de lo que es en el disco, o en este caso de las mini emuladoras. Si el cliente no me entiende, muchas veces le hago una explicación con algo muy diario o común que está en nuestro medio. Imaginémonos, le vamos a decir, señor, imaginémonos que usted calza 36, yo calzo 38. Si yo le doy mi zapato, a usted le queda, pero si usted me da lo suyo, no me va a quedar. Automáticamente no hay relación porque cada norma es para cada disco correspondiente. En los seres humanos, nosotros buscamos automáticamente nuestra comodidad, nuestra practicidad en numeración de zapatos, ¿no? Un ejemplo comparativo para que el cliente esté atento a lo que yo estoy dándole a él como mensaje. De ahí tenemos como básicamente otro tipo de mini emuladora que hoy en día estamos ya trayendo también en el mercado, que es la DW4321. Esta mini emuladora es de 1850 watts, tiene 9000 revoluciones por minuto y algo muy importante, que esta viene con motor Brushless, es decir, sin carbones. ¿Qué me va a dar? Mayor productividad, mayor rendimiento, sin menor esfuerzo al momento de desempeño. Aparte de que tiene el Performance Protection, es heavy duty, o sea, esta herramienta cumple con las expectativas de los maestros que son en industrias, que ya, por ejemplo, si están trabajando en cierto tipo de área y hay un escape de gas, automáticamente, como esta no tiene carbones, no genera chispa, es decir, que puede trabajar tranquilamente si hay un escape de gas y no ocasionar una explosión. Mientras que cuando son a carbones, automáticamente tiende a hacer la chispa y si hay un escape de gas, podemos volar todo lo que estamos dentro de ese área de trabajo. Tal vez también muchas veces el usuario final pregunta, ¿por qué una herramienta veo que tiene el sistema de switch debajo de la máquina y no en la parte lateral? Cuando son en la parte de inferior es porque es una herramienta que tiene sistema tricontrol hombre muerto, el switch. A ver, explíqueme cómo es esa función. El tricontrol hombre muerto significa que cuando yo voy a trabajar automáticamente en lugares confinados, yo puedo hacer ese tipo de trabajo si me tiendo a marear o medio a rebalarme en alturas, me desligo de la máquina, la suelto, automáticamente se apaga, se desliga. Pero cuando son tricontrol, porque tiene el encendido ahí 3 veces, inserta, activa y desactiva. Si me tiendo a marear, no logro apagar la máquina, sino que la solté por no caerme y automáticamente puedo sufrir un accidente laboral. Es decir, los sistemas Tricontrol son para más recomendados para personas que están estacionarias o estáticas en un solo sector de trabajo firme. Pero cuando estamos en lugares confinados es más aceptable que recomendemos que debe de trabajar con mini amoladora o amoladoras que tengan un sistema Tricontrol hombre muerto, por seguridad. Por eso este beneficio que nosotros tenemos en lo que es las amoladoras. Y se utilizan
solo de cintura hacia arriba. Pasamos a lo que es en la escalera de productos de amoladoras. Ya tenemos aquí amoladoras que son de 2200 watts, 2400, 2700 y 3850 watts de potencia. Este tipo de amoladoras tenemos en la presentación de 7 pulgadas y de 9 pulgadas. Cabe recalcar aquí por qué tenemos siempre dos modelos, tanto de 7 y como de 9. Sea en las amoladoras grandes de diferentes tipos de bateaje, tenemos que hacer la pregunta pertinente al usuario. Cuando él dice, yo necesito una amoladora, mi pregunta básicamente como asesor es enfocarme rápidamente en él, metalurgia o construcción. Y él me dice, imaginémonos, metalúrgico. En el concepto de mi mente ya tengo que tener enmarcado que más son recomendadas las de 8500 revoluciones, es decir, la de 7 pulgadas para un maestro metalúrgico. Si él me dijese construcción, automáticamente paso a las amoladoras de 9 pulgadas. A ver, José, explícame, ¿por qué recomienda en construcción la de 9 pulgadas y no es recomendable tanto la de 7 pulgadas? Cuando hablamos de practicidad, costo-beneficio y productividad y rendimientos. Si es metalúrgico, ¿qué es lo que busca el operador en la metalurgia o en los talleres? Reducir el tiempo, terminar un trabajo lo más pronto posible. Obviamente aquí la amuladora de 7 pulgadas, como tiene 8500 revoluciones, automáticamente va a ser el corte más rápido por su velocidad y solamente nosotros como operadores vamos a ser guías. Es decir, yo voy a tener la herramienta, imaginémonos, tengo la herramienta y solo guío. No tengo que hacer la presión necesaria. Pero ¿qué pasa si yo tengo en metalurgia que quiero terminar trabajo muy rápido y tengo una de 9 pulgadas? Va a cortar el metal, no significa que no corte, pero no va a ser tan eficiente de tener una productividad más rápida en el momento de desempeño. ¿Ya? Lo que va a hacer es que va a ser un poco más lento. Automáticamente ahí lo ubico con un ejemplo muy práctico. Tenemos un vehículo y todos los que tienen vehículos, sea un carro o una moto, lo que sea, si vamos en una línea recta, llevamos a la cuarta o quinta velocidad, tenemos velocidad, pero no tenemos torque de fuerza. Si vamos en lo que es ya subir una cuesta, ¿qué va a pasar? No va a subir en quinta, tendremos que bajar la marcha y automáticamente va a ser un poco más lento, pero tiene un mayor torque de fuerza el motor. Exactamente acá en las amoladoras, ese es el beneficio o el plus que nosotros vamos a darle al usuario, que las amoladoras de 7 son encaminadas un 80% más para metalurgia y un 20% para la construcción. Si yo tengo una de 7 pulgadas para la construcción, el momento en que voy a hacer el corte, el maestro como quiere cortar y lo que hace es presionar, automáticamente va a bajar las revoluciones, va a hacer que el disco se pueda cristalizar, que se reviente y la máquina comienza a tener factores negativos como recalentamiento y automáticamente le voy a reducir la vida útil de esa herramienta. Si fuese la de 9, si yo la presiono, ella está soportando porque va a generar menos revolución, pero tiene mayor torque en fuerza en el motor, en la cual cumple las expectativas que estoy requiriendo para la construcción. Aquí tenemos una de las amoladoras, que es la de 28499X. Esta de aquí es de 6.000 revoluciones, pero esta herramienta viene con dos guardas de 7 y de 9 pulgadas. Aquí esta vez más para una empresa directamente metalúrgica. Ellos no van a trabajar en construcción, solo metalurgia. Ahí básicamente recomiendo este tipo de herramientas. ¿Por qué motivo? Porque hay estructuras metálicas que son demasiadas grandes y yo ahí tengo que ubicar un disco de 9. Si una estructura metálica más reducida, ubico un disco de 7, pero cambiando el accesorio que es la guarda. Siempre recomendarle a nuestros usuarios que la guarda es la parte más importante para tener seguridad al momento de desempeño. Otro beneficio que presenta esta amoladora es que tiene en el mango un botón de traba en la cual puedo girarla a 45 grados a la derecha o a la izquierda.
para mayor comodidad y practicidad al momento de operar. Aparte de tener sistema de arranque progresivo, tengo ese beneficio muy importante que no lo tienen las demás amoladoras, ¿no? Y se utiliza de cintura hacia abajo. O sea, puedo utilizar un disco para cortar madera tanto en una amoladora como en una mini amoladora. No. Recordemos que las amoladoras tienen velocidades muy altas. Aparte de eso, es diferente a una sierra circular. La sierra circular tiene una zapata en la cual la sentamos. Si se llega a trabar, puedo detenerla para que no ocasione accidente laboral. Si tengo una amoladora, estoy tronzando, no tengo una zapata, sino que va a ser que el momento que se trabe va a ser un cambio brusco y automáticamente se puede reventar el accesorio, ocasionando un accidente, sea a mi persona o a una persona ajena que esté observando el trabajo que estoy realizando. El disco es importante porque el disco, en primer lugar, tiene fecha de caducidad que está en la parte central del disco. Tiene también lo que es la utilización óptima del disco. Cuando tenemos un disco de 7 pulgadas, la utilización óptima de trabajo es el 50%, sea en 4,5, 7 o 9 pulgadas o de 14 pulgadas. Pasando del 50% ya no es óptimo, no es productivo, no tiene rendimiento y no va a ser eficiente en el momento de operar con la máquina. José, pero a mí no me vas a convencer porque yo tengo un disco de 9, trabajo en la moladora, se reduce a 7, pum, lo paso a la moladora de 7 pulgadas, lo reduzco a 4,5 y paso a la mini moladora. Una vez que pasa desde la de 9 pulgadas, se reduce el 50%, el disco, en primer lugar, ya no tiene el mismo efecto de productividad en el campo. ¿Por qué motivo? El momento de realizar el corte, el material que estoy tronzando automáticamente se va volviendo más fuerte, más templado y se va volviendo más resistente. Obviamente el disco también sufre ese tipo de cambio, que en ciertos momentos se va a comenzar a poner el disco como color verdoso, la abrasividad ya viene siendo rojiza y aparte de eso se viene ya como quien dice cristalizando. Si cambia de proceso a otra máquina, acaba de tener por la velocidad que tiene la máquina en la D7, automáticamente va a cortar por la velocidad de la herramienta, pero no por las propiedades básicamente que tiene el disco, porque ya se tiende a cristalizar. En cualquier momento se puede reventar. Un ejemplo muy importante, aquí yo siempre lo hago y doy fama a cierto tipo de productos es de que yo, por ejemplo, tengo una llanta de un vehículo. Cuando es nueva, automáticamente tiene labor, el engomado. ¿Qué va a pasar? Que si usted va en gravilla, se puso un clavo, la llanta no se poncha rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene el engomado que permite que no llegue hasta el final. Pero cuando ya de tanto uso, la herramienta, la llanta tiene en medio un pupillo, significa que es un límite en la cual le dice ya debes de cambiarme para que no sufra accidente. Primero, porque ya se vuelve más blando. El engomado es más blando que por cualquier gravilla, por cualquier clavo, o si frenaste en lluvia, o automáticamente se desliga, se resbala. En los accesorios pasa igual, principalmente en los abrasivos. ¿Ya? Esto hace que si yo paso del 50%, yo ya estoy teniendo como en consideración que debo de tener más seguridad al momento de estar trabajando, tener de que no haga un contacto falso con el material que estoy trabajando, que me permita desempeñarme de una manera muy eficiente. Si el disco me dice en la arandela que está vence 06 del 2026, significa que hasta ese mes puede ser utilizado. No puede ser utilizado ya para el próximo mes. Así vea que el disco esté en buenas condiciones, porque ya es biodegradable. Puede ser que esta persona se le pueda reventar. Puede que no le pase ahorita, le puede pasar en 5 años, 6 años, 10 años. Pero 10 años segundo pasó el accidente. Ese es el beneficio. ¿Por qué motivo? Velocidad tangencial 80 metros sobre segundo, que automáticamente
le viene a decir que es más o menos 270 kilómetros por hora para ese tipo de trabajo.